¿Me escuchas? Pero hay que tomarlo como... Estamos en un nuevo sector de hora 23 y vamos a hablar de otro de los temas que anunciamos al principio de nuestro programa. Preparativos especiales a propósito de 12 meses importantes en la historia de nuestro país. Febrero y marzo, a propósito de lo que fue la usurpación chilena de nuestra salida al Océano Pacífico. Y vamos a hablar de actividades importantes con dos personalidades que nos visitan, a quienes doy la más cordial bienvenida. En principio, al general Edwin de la Fuente, excomandante de las Fuerzas Armadas, académico de la Academia de Historia Militar y además portavoz oficial de las Fuerzas Armadas en el tema marítimo. General, bienvenido a Bolivisión. En primer lugar, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera aclarar que soy portavoz del Ejército. Del Ejército. Del Ejército. Muy bien. ¿No es cierto? Y agradecer la cobertura y, lógicamente, agradecer al nombre del Ejército por esta oportunidad que consigamos muy importante, porque lamentablemente en Bolivia desconocemos muchos hechos históricos que son relevantes y son muy importantes para crear ese colectivo, ¿no es cierto?, de conciencia marítima, de conciencia también de todo lo que nos ha pasado históricamente. Y enseguida vamos a hablar de dos de esos hechos importantes. No dejamos de dar las buenas noches y la bienvenida al coronel Jur Brechner Méndez. Él es director general de comunicación del Ejército Boliviano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Traigo el saludo cordial del señor general de división, Carlos Calimán Romero, comandante general del Ejército, y a través de él, de todo el personal que compone esta institución. En este mes que celebramos prácticamente el mes de la reivindicación marítima, el Ejército se ha trazado algunos objetivos para sumarse al mismo, juntamente con su pueblo. Recordar algunos hechos históricos que son importantísimos, como decía mi general, que es necesario que lo recordemos. Enseguida le vamos a pedir justamente al general que nos dé los detalles de dos de esos eventos, pero usted nos podría adelantar de cuáles se trata y cuál es su significación histórica brevemente. Con mucho gusto. Hemos comenzado nosotros con estas actividades el día de ayer martes, con una rememoranza del hecho histórico que ha ocurrido en febrero de 1879, cuando el cónsul Granier redactó el mensaje de la invasión chilena a los puertos de Antofagasta. Este mensaje fue trasladado por un mensajero desde Tacna hasta la ciudad de La Paz, haciendo un esfuerzo extraordinario, pues en una distancia aproximada de 370 kilómetros, para traer ese mensaje importantísimo. Ese es el hecho número uno. Esa actividad es la que estamos nosotros recreando actualmente con el personal del Ejército, desde Charaña hasta la ciudad de La Paz. Nos va a dar más detalles enseguida. Con mucho gusto. El segundo hecho que estamos nosotros programando tiene que ver con el combate de Canchas Blancas, una victoria del ejército boliviano sobre las huestes chilenas, que tuvo que ver también en noviembre del 79, y que es importantísimo que lo recordemos. El ejército también se ha propuesto hacer una escenificación de esta batalla, con un despliegue importantísimo de personal militar, de cuadros y de soldados, con la participación de la población también, para recordar este hecho histórico. También nos va a contar detalles de esos preparativos. Pero antes de tocar la organización que se está preparando para este mes, conozcamos, porque estoy seguro que muchos desconocen o desconocemos las características históricas de los dos hechos que acaba de mencionar el coronel. Y quién mejor que hacerlo que el general aquí presente. En principio, brevemente, ¿cuál fue la importancia, el significado y la trascendencia de ese recorrido que hizo el mensajero para comunicar esa noticia a La Paz? Yo quisiera, Juan Carlos, que me des un pequeño tiempo para crear un escenario histórico de lo que se ha producido, ¿no? Con este detalle de nuestro chasqui, nuestra estafeta, nuestro postillón, también se decía, ¿no es cierto? En el sentido de que el tema de la guerra del Pacífico tiene como un antecedente fundamental el hecho de los intereses que se jugaron internamente en el conflicto. Aquí hubo un complot, ¿no es cierto? Porque hay que resaltar también que el Ejército Nacional
hablando de Fuerzas Armadas, es el único que ha participado en todos los conflictos de guerra internos que ha tenido Bolivia, ¿no? Entonces, somos nosotros los del ejército los que tenemos, lógicamente, una vivencia clara de lo que ha pasado históricamente. En ese contexto, ¿cuál fue la importancia de este Muy importante mensaje? es entender los intereses de los ricos mineros en Bolivia, de Niceto Arce, de Narciso Campero, del mismo Eleodoro Camacho, que confabularon contra el Ejército Nacional. Hubo una alianza estratégica de la oligarquía boliviana con la oligarquía chilena, la cual, lógicamente, tenía una dependencia económica. O sea, los ricos mineros estaban endeudados con la banca chilena e inglesa. Entonces aquí hubo un complot. Entonces esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque injustamente, y por eso traigo acá dos documentos importantísimos, de Hugo Roberts Barragán, que fue ministro en el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro después de la Revolución del 52. Un cruceño que escribe esta obra que se llama Mafia de Traidores. Y después este otro documento que gana el Premio Nacional, ¿no es cierto?, La Gran Traición a la Guerra del Pacífico. En el mes de marzo, estoy seguro, lo vamos a convocar para hablar un poco del significado. Entonces, y de la trascendencia de la guerra. Lo que quiero Pero decir, tenemos poco tiempo, vayamos a la pregunta. Entonces, rápidamente, la importancia del mensajero en este hecho. El antecedente que lo considero muy importante, Juan Carlos. El asunto es de que existen voces internas en Bolivia, casi siempre a decir de que no existió o existió, a desmentir o a encubrir ciertos hechos históricos que fueron fundamentales en la historia. Este hecho del chasqui, o de la estafeta, o del postillón que trae la noticia, es un aspecto fundamental, primero, porque explica el estoicismo, el valor, ¿no es cierto?, del ciudadano boliviano común, que va a realizar un esfuerzo titánico, ¿no es cierto?, porque la información llega en el buque Amazonas, con los que fueron evacuados de Antofagasta después de la invasión, y llegan por barco a Iquique, ¿no es cierto?, y Arica posteriormente, y es el embajador o el cónsul boliviano Granier que va a ir en ferrocarril, ¿no es cierto?, a recibir al barco Amazonas y a los bolivianos, y de ellos va a obtener la información de la invasión. Porque nosotros desconocíamos la invasión del 14 de febrero. Esto se produce el día 19 de febrero. El 19 de febrero Granier escribe una carta y encomienda, ¿no es cierto?, a Gregorio Colque que traiga la información. El único contacto que había entre Tacna, Arica y Iquique con Bolivia era a través de este servicio de correos, que era a través de este sistema. Ese es el hecho histórico importante, claro, que vamos a recordar. Ahora, ¿cuál es la importancia, no? Estos mensajeros, ¿no es cierto?, estas estafetas, que siempre le hemos llamado, incluso en la cotidianidad del manejo doméstico en las Fuerzas Armadas y en el Ejército, siempre que encontramos un hombre fuerte, físicamente, ágil, etc., siempre le decimos, este es un chasqui, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una palabra que nos llama la atención, ¿no es cierto?, porque significa algo muy importante en la mentalidad de la milicia, en las Fuerzas Armadas, y también en la mentalidad del ciudadano común boliviano. A él se le va a encomendar semejante misión, porque él sale el día 19 y llega el 25 a las 11:30 de la noche, acá a la ciudad de La Paz. Son 76 leguas. Seguramente, en el detalle del viaje, ¿no es cierto?, sabía la misión que estaba cumpliendo, sabía la importancia que tenía que traiga el mensaje. Y aquí también es importante desmentir, porque eso nos hiere a los bolivianos, porque se han construido en base a este complot una serie de mentiras en Bolivia, que nos ha herido a nosotros como niños, como jóvenes. Por ejemplo, el hecho de que Hilarión Daza ocultó la información.
General, tenemos la verdad poco tiempo, seremos entonces rápidamente, llegó 11:30. Ya quedó claro el trayecto del mensajero. Ese Ahora trayecto lo puede explicar en detalle, pero es muy importante que él llegó 11:30, inmediatamente lo busca Hilarión Daza y le entrega el mensaje. Le entrega el mensaje. Perfecto. Coronel, ¿cuál va a ser la actividad específica que se va a organizar y realizar para recordar el hecho que acaba de describir muy bien el general? Justamente lo que le explicaba el día de ayer, recordando ese hecho histórico, partió nuestro chasqui militar, un teniente que está escenificando la persona de Gregorio Colque y que está tratando de recorrer una distancia de Charaña hasta La Paz, una distancia un tanto más corta de la que recorrió el chasqui verdadero. Son 222 kilómetros que está haciendo este teniente desde allá. Una réplica exacta. Una casi réplica que queremos que coincida casualmente con los horarios, los días y los tramos que hizo este hombre. Ya ha comenzado en 2 etapas, aproximadamente 80 kilómetros recorridos hasta el día de hoy. Se tiene planificado que nuestro chasqui llegue a La Paz el día domingo, a mediodía. Va a llegar a kilómetro 0 a la Plaza Murillo, donde hará una entrega simbólica de este mensaje al hermano presidente. Queremos aprovechar justamente las cámaras para hacer la invitación a la población para que nos acompañe a lo largo del recorrido, especialmente cuando esté bajando desde el cruce Viacha hasta la Plaza Murillo, y nos puedan apoyar y acompañar como un símbolo de unidad, sobre todo, ¿no? Usted sabe que el ejército es la representación más genuina de la cohesión nacional, y queremos justamente lograr eso a través de esta actividad. Perfecto, está muy claro el significado histórico y la actividad de reconstrucción, si la podemos llamar así, que se va a realizar o que ya ha comenzado y que va a culminar en la fecha que usted ha mencionado. Vamos a seguir hablando, nos queda el tema de la batalla que ganó el ejército boliviano, nos va a dar los antecedentes el general, pero antes vamos con Paola para revisar las noticias de la hora, ya que estamos al borde de pasar a una nueva jornada. Volvemos con el tema que abordábamos en la entrevista antes del corte y de las noticias de la hora. Ya habíamos mencionado una actividad importante del Ejército Nacional a propósito del mes de febrero y también el de marzo, que tenía relación con la reconstrucción, por decirlo así, de ese histórico recorrido que hizo un mensajero para comunicar la noticia de la invasión chilena a nuestro territorio. Pero hubo otro capítulo importantísimo en la Guerra del Pacífico, una batalla, la denominada Batalla de Canchas Blancas, una de las 2 únicas que ganó nuestro ejército en la Guerra del Pacífico. General, ¿cuál fue la característica principal de esa batalla? ¿Por qué el valor de esa victoria boliviana en la Guerra del Pacífico? Bueno, primero hacer conocer de que Hilarión Daza va a crear una 5ª división exclusivamente para la defensa del Pacífico, con lo más selecto del ejército, con armamento nuevo, incluso lo traen de la reserva Narciso Campero, un general que estaba en la reserva, pero se lo consideraba el mejor general. Sin embargo, no cumple el pedido de Daza de movilizar la 5ª división para defender las costas del Pacífico, porque Hilarión Daza ya salió con el ejército del norte. A presión de 2 coroneles, que eran miembros de su Estado Mayor, que le exigían a Narciso Campero movilizar y por lo menos hacer algo. Le decía, Hilarión Daza ya se movió. Entonces ahí es que a presión de ellos, Narciso Campero ordena que salgan 2 destacamentos. Uno al mando del coronel Carrasco, Rufino Carrasco, y otro al mando del coronel Ayoroa. Van a salir los 2 destacamentos, ¿no es cierto? Y lógicamente van a encontrar las avanzadas chilenas. Una es el choque que tuvieron en Canchas Blancas, donde fue un triunfo rotundo de parte de las tropas bolivianas, y la otra es Tambillo, ¿no es cierto? Ahora, lo importante de estos 2 hechos históricos, ¿no es cierto?, fueron 2 triunfos importantísimos, que nos llama la atención que cuando retornan y le informan a Narciso Campero el triunfo y la necesidad de mover la 5ª división, Narciso Campero los releva del mando a ambos coroneles. Rufino Carrasco indica que va a denunciar esta traición
viene a la ciudad de La Paz y va a ser asesinado en la puerta de San Francisco a cuchillazos. ¿No es cierto? De ahí es que no sabemos nada por muchos años sobre estos dos hechos históricos realmente relevantes. Porque cuando tuvo la oportunidad de participar al ejército, tuvimos hechos de esas connotaciones, pese al reducido personal militar. Y captura y derrota a unas avanzadas chilenas, que lógicamente estaban cuidando su flanco derecho ante la arremetida hacia el norte del ejército chileno. Entonces, acá lo importante es que el ejército se está preocupando, ¿no es cierto?, de hacer conocer al pueblo de Bolivia, ¿no es cierto?, estos hechos históricos, que lógicamente es una obligación y una necesidad conocer ahora que estamos con la demanda marítima, que estamos en momentos estratégicos vitales para el futuro de Bolivia y que lógicamente los bolivianos tienen que saber cuáles fueron los efectos, las consecuencias de todas estas acciones de una o de otra manera que afectaron el futuro de Bolivia. Justamente el coronel nos va a hablar de ese hecho, Canchas Blancas. Usted ya ha mencionado cuál fue el contexto, el momento histórico, sus características. El ejército, tengo entendido, y esa es la segunda actividad que queríamos destacar, va a ser una reconstrucción histórica de esa batalla con combatientes y con la reproducción de ese momento histórico en la Guerra del Pacífico. Así es. ¿Cuándo va a ser? Y cuéntenos algunas características de esa reconstrucción. El ejército justamente está queriendo rememorar este hecho histórico también. Quiere hacerlo a través de algo objetivo para que la población pueda tener un poco más de conocimiento sobre lo que ocurrió allá. El día 28 de marzo, a mediodía, se tiene pensado hacer una reconstrucción de este hecho histórico, una escenificación de este hecho histórico, con la participación de personal de cuadros, personal de tropa de la 10ª división. Aproximadamente, sí, aproximadamente 700 combatientes nuestros van a estar allá haciendo esa escenificación. En el mismo lugar, en Canchas Blancas, aproximadamente unos 35 kilómetros de la localidad de San Cristóbal. Potosí. Así es. Por lo que también queremos invitar a la población pues, que pueda asistir a ese lugar, de ser posible. El ejército va a poner también los medios necesarios para poder permitir que la prensa nos acompañe, para poder llevar algunas personas que quieran acompañarnos allá, para poder observar esta importantísima escenificación de este hecho histórico también. Eso lo vamos a realizar, como le dije, el 28 de marzo a mediodía en ese lugar. Dos fechas importantes que serán rememoradas también de forma trascendente por el ejército boliviano. Muchas gracias al general Edwin de la Fuente Heria, lo mismo al coronel Jules Brechener Méndez por haber asistido a esta invitación de Hora 23. Está pendiente una charla más larga sobre temas importantes de la historia de la Guerra del Pacífico y desde luego seguiremos las actividades que están planificadas para los próximos días y la siguiente sobre la batalla de Canchas Blancas. Gracias por su presencia. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Lo creo, Juan Pablo, perdón. Ahora sí es cierto. Muchísimas gracias. Simplemente decirte que sobre Colque hay sustentos en los libros de Carlos Mesa, de Gastón Velasco, de Edgar Oblitas. Hay un documento importantísimo que ha preparado el mayor Luis Gallo Toro, académico de la Academia de Historia, que lo escribió el año 2006. ¿No es cierto? Entonces hay muchos respaldos históricos, ¿no es cierto?, que avalan el trabajo que está haciendo el ejército. Seguro que sí, hablaremos sobre ello en su momento. Gracias, entonces nos vamos a un corte y luego seguimos con el último tramo de nuestro programa.